también quizás lo que me interesa es un poco más ver esta nueva filosofía. Lo que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora y durante varias semanas es el segundo eje central, el segundo pilar central de Matemática 2. El primero estaba relacionado más que nada con la visión del cálculo integral, bien, sobre funciones escalares, y cómo aparecían diferentes herramientas, integrales definidas, indefinidas, después de lo que trabajábamos, y cómo usamos eso también en la resolución de ecuaciones diferenciales, bien, y para resolver estas ecuaciones donde estaban involucradas funciones y sus derivadas, bien, y era lo que queríamos, las incógnitas que queríamos conocer. Ahora vamos a pisar el freno un poco violentamente con eso, ya en algún momento lo retomaremos y van a entrar en contacto, pero por ahora vamos a ir por otro lado, por otro camino, que va a ser empezar a pensar el concepto de función, el concepto que vimos en Matemática 1, allá con la definición de función, ¿no? Como que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde uno y uno único elemento del conjunto de llegada y todo ese análisis que empezó ahí y llega hasta hoy. Vamos a empezar a ampliarlo un poco más, porque hasta ahora lo venimos trabajando siempre pensándolo como una regla que transformaba un número real en otro, ¿no? Entonces agarrábamos 2, le elevábamos al cuadrado, obteníamos 4. Bien, y ese era el tipo de función que trabajábamos. Y le sacamos un montón de jugo. Bien, o sea, trabajamos con eso, después apareció el límite, la derivada, las integrales, las ecuaciones diferenciales y dale que va. Le sacamos un montón de jugo a ese concepto básico, bien, y después con todo lo que aporta el cálculo. Pero lo que vamos a empezar a ver ahora son ampliaciones de ese concepto de función. ¿Bien? Cómo esa misma idea se puede aplicar a otros contextos y más que nada por una necesidad. ¿Bien? Porque el concepto de función escalar, como ahora lo conocemos, es, les acabo de decir, queda corto en algunos casos. Entonces vamos a dar un pasito más. Bueno. Entonces, ahora sí. Bueno, ya deben ver mi presentación, si no, grítenme. Y como siempre les pido, si necesitan decirme algo, por favor, díganmelo en voz porque no los veo. Bueno, entonces los que vamos a centrarnos hoy, quizás llegamos a terminar presentando las funciones vectoriales, pero más que nada vamos a trabajar con las curvas planas. ¿Sí? Ya a partir de mañana van a meterse más profundamente con las funciones vectoriales. Pero hoy vamos a trabajar un poco con la idea de la curva plana. Entonces, para eso les quiero presentar una situación, digamos, problemática, o una pregunta inicial, sobre la que quiero que vayamos generando nueva información. Entonces, les presento una técnica que quizás en algún momento la puedan estudiar mejor a lo largo de su carrera, que es una técnica para determinar la masa de los iones. No sé si alguna vez se preguntaron cómo se obtiene actualmente la masa experimentalmente de algo tan chiquito como un ion o algo por el estilo, ¿no? Esto es específicamente para iones porque es necesario que esté cargado, pero también para átomos o moléculas. Entonces, hay una técnica generada hace relativamente poco, que se llama Orbitrap, que lo que hace es hacerlos girar alrededor de un eje eléctricamente cargado, ¿no? Entonces, hay un eje central, que sería este, como si fuera un cañito, que tiene una cierta carga eléctrica, opuesta, obviamente, a la del ion, y el ion lo que hace es más o menos lo mismo que hacen los planetas alrededor del Sol, ¿no? Como sienten una atracción y una repulsión, eso les genera una órbita, ¿bien? Y giran alrededor de ese eje. Obviamente estoy simplificando muchísimo algo que es hipercomplejo, pero lo importante es que esos iones giran a distinta velocidad de acuerdo a su tamaño. Bien, si son más pesados, tienen como una velocidad más lenta para girar, y si son más livianos, giran mucho más rápido. Bien, entonces de esta manera podemos no solo diferenciarlos, sino también medir indirectamente su masa. Bien. Muy básico lo que acabo de decirles sobre Orbitrap, pero bueno, es una
es algo que existe y que se usa mucho en los espectrómetros de masa. Bueno, ahora, a mí lo que me interesa de esto es la descripción matemática, por supuesto. Entonces lo que quiero es que intentemos describir matemáticamente el movimiento del ion, ¿bien? De la partícula que vamos a considerar como un puntito, ¿bien? Sin tamaño, que está girando. Pero mi idea es que tratemos de describirlo matemáticamente lo mejor posible, ¿bien? Que nos sirva para después, por ejemplo, trabajar con esto, con el Orbitrap. Entonces, acá lo que tenemos que describir son un montón de cosas, ¿bien? Porque si nos ponemos a estudiar ese movimiento, tenemos que describir por dónde se mueve, cómo se mueve, si más rápido o más lento, relacionar con velocidad, ¿bien? O sea, no solo me interesa la posición, sino también me interesan cuestiones como la velocidad o la aceleración de movimiento, ¿bien? Queremos describir todo lo que podamos del movimiento giratorio de esa partícula. Bien, entonces, empecemos con una primera estrategia más básica, que es describir matemáticamente la trayectoria. ¿Sí? ¿Qué es trayectoria? Bien, si buscamos una definición relativamente útil de trayectoria, lo que podemos decir es que es el lugar geométrico que incluye a las posiciones sucesivas del móvil. ¿De acuerdo? Es decir, yo lo que tengo que buscar es un espacio geométrico, un lugar, donde lo que se está moviendo tiene una cierta posición en algún momento. Entonces, si yo veo la trayectoria de este ion, de cualquiera de los dos, ¿cuál es? ¿Cómo me podrían decir cuál es la trayectoria? Una circunferencia. Muy bien, perfecto. Bien, fíjense que el móvil no está en cualquier lugar. O sea, no está en cualquier punto. No ocupa cualquier punto, en este caso, del plano. Parece ocupar solamente estos puntitos de acá. Bien, a veces está, a veces no está, obviamente eso va dependiendo del tiempo, pero solamente lo podemos encontrar en esos puntos, al menos en el rato que lo estamos estudiando nosotros. Entonces, esos puntos forman parte de la trayectoria de ese móvil, que es una circunferencia. Y esa circunferencia es una curva plana. ¿Por qué creen ustedes que le llamo curva plana a la circunferencia? Porque es una curva Porque representada en un plano. Porque es una curva en un plano. Ok, perfecto. En un plano de dos dimensiones, no de tres. Bien, perfecto. Estamos todos de acuerdo que es plana porque la podemos incorporar dentro de un plano. Bien, es decir, podemos describir ese movimiento en dos dimensiones. Pero ¿por qué es una curva? Qué pregunta molesta. Porque es únicamente una curva que cierra sobre sí misma, ¿o no? Bien, eso sería una curva cerrada, perfecto. Podría ser abierta, ¿no? No, en este caso no tendría sentido, pero podría ser abierta. Ahora, ¿por qué es una curva en cualquiera de esos dos casos? ¿Por qué una sucesión de puntos en el espacio? Sí, bueno, en este caso en el plano. Bien, pero por ejemplo, supónganse que esta partícula se mueve, que puede tomar como posiciones en la circunferencia, pero también en cualquier punto interno. ¿Eso sería una curva? ¿Bien? No, ya sería un área. Bien, sería una superficie, en todo caso, más que un área. El área es la medida de superficie, sí, perfecto, pero sería una superficie, ya no sería una curva. Quizás porque no se cruza, no se cortan o algo por el estilo, como si fuese un infinito, por ejemplo, no pasa eso. Bien, pero por ejemplo, supónganse que yo ahora agarro y esa partícula hace un infinito, bien, algo por el estilo, y se mueve así, ¿no? Esta trayectoria que genera ahora, ¿es una curva plana? Sí. Sí. Bien, pero ahora si yo les digo, bueno, si yo grafico todos los puntos donde puedo encontrarlo, tendría que graficar todo esto. Todos estos puntos los puedo encontrar esa partícula en algún momento. ¿Esto es una curva plana?
No. No. De hecho, parece que hizo una carita. No, no es una curva plana. Bien. Enojada, de hecho, la cara. No es una curva plana, esto es una superficie. Pero entonces, ¿cómo puedo definir curva plana? Porque es un conjunto de puntos en el plano. Ahí estamos bien, solamente que en ambos casos tengo un conjunto de puntos en el plano. Pero sé muy bien que esta es una curva y esta no. Quizás un conjunto de puntos que se escriben con una función matemática. No, pero la del área. A ver, estoy haciendo una pregunta recontra filosófica de la matemática, ¿eh? No es fácil lo que les estoy preguntando. Acá lo que surge para responder esto es la idea de dimensión. Miren que es algo que en nuestro vocabulario cotidiano lo usamos un montón. Por ejemplo, nuestra realidad, ¿en qué dimensión está? ¿Cuántas dimensiones tiene? 3. 3. 3. Bien, entonces tenemos 3 dimensiones, que le podemos decir alto, ancho, largo, X y Z, como queramos, pero tenemos 3 diferentes. Bien, entonces ocupamos un cierto espacio tridimensional, podemos definir volúmenes o capacidades, ¿no? Que son cuestiones tridimensionales. Después hay algunos elementos geométricos que son bidimensionales, que tienen 2 dimensiones, es decir, que lo tengo que describir con 2 medidas. Por ejemplo, no sé, largo y ancho. ¿Bien? Una de ellas sería esto. ¿Bien? Esta superficie es bidimensional. Y después hay otros elementos que son unidimensionales. ¿Bien? Que están en una única dimensión, ¿bien? Como una recta o como una curva. ¿De acuerdo? Ahora, eso que es relativamente intuitivo, no sé si a ustedes les parece intuitivo, para mí ya a este punto sí, pero lo difícil es matematizarlo, ¿bien? O demostrarlo, hacer una definición muy correcta, concreta y precisa de qué significa 1, 2, 3 dimensiones. Pero, más allá de eso, si más o menos me creen lo que acabo de decirles, entonces podemos decir, voy a borrar mi carita, lamentablemente, que una curva plana no es cualquier conjunto de puntos incluidos en un plano, sino que es un conjunto unidimensional. ¿De acuerdo? Tiene una única dimensión que podríamos llamarle, no sé, longitud, si quieren, ¿no? Como esa magnitud. Pero nada más. Ahora, ¿cómo podemos ver si es uni, bi, tridimensional? Todavía no lo sabemos, lo vamos a ver en un rato. Bien, pero es para que tengan una idea. Bien. Entonces, estamos todos de acuerdo que no podemos definir muy bien qué es una curva plana, sabemos que está en un plano y que es unidimensional y punto, más o menos un conjunto de puntos. Ahora, ¿cómo podemos describir esas curvas planas matemáticamente? Entonces, para hacer eso, ustedes ya lo han hecho un montón de veces. ¿Bien? Vamos a recordar algunas cuestiones que conocen. Una de ellas, las que más recuerdan seguramente, son las ecuaciones cartesianas. ¿Qué caracterizaba a las ecuaciones cartesianas? ¿Recuerdan? Que estaban en el plano cartesiano, ¿o no? Bien. Sí, que estaban en el plano cartesiano y que solamente las variables que aparecían eran las variables cartesianas. Bien, por ejemplo, si estamos trabajando en un sistema bidimensional, como el plano cartesiano, aparecería solamente X e Y. Bien, estoy hablando genéricamente. Pero aparecen esas 2 variables y no aparece ninguna más. Bien, por ejemplo, si yo les traigo esta ecuación cartesiana, fíjense que es una ecuación, bien, en la que aparecen solamente las variables de un sistema cartesiano de 2 variables, X e Y. ¿Ustedes cómo pueden describir geométricamente esta ecuación? O sea, acá tenemos una ecuación que es una estructura, digamos, algebraica. ¿Cómo podemos pensar esta cuestión algebraica desde la geometría? Que en el gráfico va a ser un segmento de recta. Bien, va a ser o una recta, o una semirrecta, o un segmento de recta. De acuerdo, perfecto. Pero todos los puntos, bien, con coordenadas X e Y, que si yo reemplazo aquí, verifican esta igualdad, los infinitos puntos que lo hacen, aparecen todos, bien, en una curva plana, que es una recta. ¿De acuerdo? Un conjunto de puntos unidimensional incluidos dentro de un plano. Por eso es una curva plana. Bien.
Entonces, lo que podemos decir, si lo queremos escribir un poco más simbólicamente, es que si un punto de coordenadas x, y pertenece a esta curva, entonces yo puedo asegurar, bien, que para ese x, y vale esta igualdad, y viceversa. Si para esos x, y vale esta igualdad, entonces el punto con esos valores como coordenadas pertenece a la curva. Hay una relación unívoca entre lo geométrico, bien, y lo algebraico, si le queremos decir de alguna manera. Ahora, esto vale la igualdad para un lenguaje simbólico y es medio primitivo, medio tosco. Bien, tendríamos que intentar este vale la igualdad escribirlo de otra manera, un poco con menos palabras. Bien, pero lo que voy a escribir es más o menos lo mismo, significa exactamente lo mismo. Entonces, en estas ecuaciones cartesianas, ustedes ya conocen un montón y saben que hay un montón de formas de ecuaciones cartesianas. Acá yo agarré una ecuación cartesiana bebé, bien, bastante sencilla, una recta, ya la trabajamos un montón, la conocemos muy fácilmente, pero podría haber agarrado que el arco tangente de y es el logaritmo de x elevado a la x elevado a la x cuadrado, bien, podría haber hecho estragos con mi igualdad, y también seguiría siendo una ecuación cartesiana que quizás esté asociada a una curva en el plano. ¿Bien? Ahora, cualquiera sea el caso, cualquiera sea la dificultad que yo tenga con estas ecuaciones, siempre lo que voy a poder hacer, ¿bien? No siempre voy a poder despejar una en función de la otra, ni, ¿no? No siempre voy a poder hacer eso. O pasar variables para un lado la y, para el otro lado la x, a veces no puedo, bien, ya lo han visto con ecuaciones diferenciales. O sea, hay un montón de cosas que tengo vedadas. Pero algo que siempre voy a poder hacer es dejar a un lado un cero. Bien, pasar todo lo que está de un lado restando para el otro lado y listo. De este lado del igual, en este miembro de la igualdad, queda una igualdad nula. Bien, eso lo puedo hacer siempre por más compleja que sea mi ecuación. Entonces, fíjense que lo que queda es de este lado como una expresión en donde aparecen las variables cartesianas, ¿bien? Y de este lado cero. Y eso simbólicamente se escribe así y lo van a encontrar así escrito en los libros. ¿Bien? Entonces, escribir esta igualdad es lo mismo que escribir esto. Bien, que hay una cierta relación entre esas variables que se tiene que hacer cero. ¿Cuál es la relación entre esas variables? Esta. Bien, a la y restale 2x y restale 1, en este caso. Bien, pero obviamente para cada caso voy a tener una f sota distinta. Pero cuando en los libros les aparezca esta expresión, es lo mismo que escribir la ecuación habitual, ¿no? La ecuación normal, la que uno se imagina, solamente que con todos los términos pasados para un lado para que del otro lado quede un cero. ¿Bien? Nada más complejo que eso. Entonces, esto se suele presentar como que hay una ecuación de dos variables que se iguala a cero. Entonces, ahora sí, este vale la igualdad lo podemos escribir de una forma más bella desde lo algebraico. Bien, entonces podemos decir que un punto cualquiera pertenece a esta curva, siempre y cuando, bien, sí, solo sí, mejor dicho, sus coordenadas cumplan, que si yo las reemplazo en esta expresión, bien, que es esta expresión de acá, se hace cero. Si cumple esta igualdad, pertenece a la curva. Si no la cumple, no pertenece. Y si veo todos esos puntos, lo que me generan es una curva plana. Bien, entonces, esto nada nuevo para nosotros, ya lo hemos hecho un montón de veces. Entonces, vamos con nuestro caso. Veamos qué le pasa al león ahí que está girando. ¿Cómo describimos con una ecuación cartesiana a esa curva plana que tengo dibujada ahí? X al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. X cuadrado más y cuadrado igual a 0. Si yo escribo eso... no sería la cartesiana. ¿Sí? No, es cartesiana, ¿eh? Cartesiana es, y es una ecuación. Hay una igualdad y están las dos variables, x e y. No, a 0 no tendría que estar igualada. Claro, si está igualada a 0, el único punto que cumple esto es 0. ¿Bien? Claro, en realidad quedaría el radio. 0. Cualquier otro número me genera un número positivo aquí, que sumado nunca me va a dar 0. Entonces... Se iguala a un número que vendría a ser igual al radio del de la circunferencia. Bien, ¿y cuánto mide el radio de la circunferencia? Y eso ahora no lo sabemos.
Ajá, ¿por qué no lo sabemos? ¿Qué nos falta ahí? Un sistema de referencia, un eje. Un sistema de referencia, ¿de acuerdo? Entonces yo ahí tengo una hermosa curva, pero para yo poder describir matemáticamente esa curva, lo primero que voy a necesitar es un sistema cartesiano. Bien, es estudiar o ubicar esa curva dentro de un sistema de referencia. ¿Por qué? Porque si la ubico distinto en el sistema, la misma curva la ubico en diferentes lugares, voy a encontrar f's distintas, o sea, ecuaciones distintas para la misma curva. ¿Bien? Entonces el sistema es importante tenerlo en cuenta para poder generar una curva adecuada. Ahora tenemos el sistema y estamos más felices. ¿Cuál es la ecuación de esa curva, de esa circunferencia? X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 2. No, casi. X al cuadrado más 4. igual a 4. Bien, porque eso lo teníamos que igualar a el cuadrado del radio. ¿Sí? Pero bien, esto ya lo vieron, supongo que algunos más cerquita, otros más lejanos en el tiempo, pero que todas las circunferencias en el plano tenían esta estructura. X al cuadrado más Y cuadrado igual al radio al cuadrado, siempre y cuando estén centradas en el origen. Bien, bien, nada nuevo tampoco bajo el sol. Entonces, aplicando esta misma definición que habíamos hallado antes, o una conclusión, mejor dicho, los puntos pertenecen a esta curva, que ahora es una circunferencia, siempre y cuando sus coordenadas cumplan esta igualdad. Bien, fíjense que acá se las escribí de esta manera. Bien, en vez de escribírsela así, que es como uno suele escribirla, pasa el 4 restando para allá para que me quede el 0. Pero es lo mismo. Bien, es la misma ecuación. Bien, entonces ya, ahora sabemos, tenemos una ecuación cartesiana que nos describe los puntos de esta circunferencia. Si vale esta igualdad, estamos con un punto de la circunferencia. Si no vale, al reemplazar x e y, estoy tomando un punto que está fuera de la circunferencia. Puedo hacer esa diferenciación. Ahora, fíjense que en este caso que tenemos acá, yo no puedo despejar y. Ven, si yo ahora, en el anterior, en el de la recta, yo les presenté la y despejada, lo que llamamos habitualmente una ecuación explícita. ¿Por qué no puedo explicitar la x o la y en este caso? Por ejemplo, ¿por qué esta expresión no corresponde con esta curva? Porque no es como una función, o sea, porque tiene dos imágenes la misma X. Bien, perfecto, porque si yo despejo y, básicamente, si yo pudiera despejar y en función de x, estaría pensando como si fuera una función, y esto no sería no es una función, ¿bien? No pasa la prueba de la recta vertical, si lo queremos decir de esa manera. Ahora, analicen esto algebraicamente, bien, numéricamente. ¿Cómo saben que esto no puede ser nunca esto? Ya con solo verlo nos podemos... Porque y te da igual a un resultado positivo y un resultado negativo. Bien, ¿no? si lo despejo. Pero Si lo acá, despejo. en este caso. ¿Y cuál es el signo de y? Sabiendo esto, en este caso. Yo reemplazo Positivo. cualquier Positivo. Bien. O sea, si yo cualquier x que reemplace acá, de las que puedo, ¿no? Obviamente, y hago la cuenta, siempre el resultado para y va a ser o positivo o 0. ¿Bien? Porque las raíces cuadradas no tienen resultados negativos nunca. ¿De acuerdo? Entonces, la y, para este caso, yo sé que no puede ser negativa nunca. Y yo acá tengo puntos que tienen y negativa, como este. O este. Bien, esos dos puntos nunca los podría encontrar usando esta expresión, esta igualdad. Bien, porque yo ya sé que no admito que tenga y negativas. De hecho, si yo grafico esta ecuación y grafico todos los puntos que la cumplen, lo que obtengo es semicircunferencia. Que sería la semicircunferencia que tiene y positivas, o 0. ¿De acuerdo? Mientras que toda esta otra semicircunferencia la pierdo. En cambio, fíjense que acá, en esta, que es con la que empezamos, eso no pasa. Acá no tengo ninguna restricción en signo particular. ¿Bien? Y esto viene de lo que siempre les molestamos, que cuando pasan un cuadrado como raíz, acá tienen que dejar un valor absoluto. Bien, para evitar este problema de que están matando, pobrecita, a la mitad de la curva. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que podemos decir que para una curva
que una ecuación cartesiana representa curvas en el plano, curvas planas, ¿bien? Pero no necesariamente, o sea, eso no implica que yo siempre la voy a poder explicitar, que voy a poder escribir una de las variables en función de las otras. Hay veces que puedo, hay veces que no puedo. ¿De acuerdo? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero más allá de que pueda, no pueda, es decir, si la puedo expresar explícitamente o tengo que obligatoriamente expresarla implícitamente para poder obtener la curva que estoy buscando, hay una relación unívoca entre una curva en el plano y una ecuación, bien cartesiana. Bien. Dudas, comentarios, obviamente interrúmpanme siempre. Bueno, entonces, ahora lo que quiero hacerles es un repasito, rapidito, pero un repaso al fin y exhaustivo, de diferentes curvas planas que conocemos de acuerdo a sus ecuaciones cartesianas. Bien, que ya la hemos visto un montón de veces, pero por las dudas. Una de ellas son las rectas verticales. Bien, las rectas verticales son del estilo, tienen ecuaciones del estilo, o se relacionan con ecuaciones del estilo x igual a un número. Bien, fíjense que ahí y no aparece, solamente varía x y puede ser, y siempre es el mismo número. Bien, y puede ser cualquiera, x está fija y es igual a k. Por ejemplo, si fijo x en -1, tengo que buscar todos los puntos cuya abscisa sea -1. Todos estos. Bien, entonces obtengo una recta vertical. Otra posibilidad es que conozco curvas que las puedo pensar como la gráfica de una función, f. Bien, es decir, si yo puedo pensar una de las variables en función de la otra, ya sea y en función de x o x en función de y, entonces puedo pensar la gráfica de esa función y eso va a ser la curva plana. Por ejemplo, lo mismo que hicimos antes, si yo les expreso y igual a 1 menos x, quizás la forma que tuvieron para pensar cuál es la curva plana relacionada con esta ecuación cartesiana, es decir, esto lo puedo pensar como una función lineal. Bien, la y la puedo pensar como en función de x, y las funciones que tenía en esta forma eran funciones lineales, cuya gráfica era una recta. Entonces, esta curva va a ser necesariamente una recta. Miren todo el pensamiento, ven que obviamente nadie piensa todo eso, pero es el camino adecuado para hacerlo. Bien, fíjense también otra cosa, que acá les dice que pueden llevarse a, o sea, que no necesariamente están explícitas de esa manera. Por ejemplo, si yo acá les escribo esta ecuación cartesiana, ¿bien? Así vista, no parece ser, o sea, no es tan obvio que es una recta, pero si despejo y, ¿bien? Vuelvo a esta que tengo acá arriba, entonces la puedo pensar como la gráfica de una recta. Esto, de hecho, se llama la forma general de las rectas. ¿Bien? Cuando tengo todos los términos para un lado y del otro lado un 0, ¿bien? Y tengo número por x más número por y más número, es decir, una forma lineal, como vimos en E2. De acá viene la palabra lineal, de hecho. Entonces, siempre tengo como una curva, una recta. Y también puedo tenerlas en formas más extrañas. Bien, de hecho, si grafico esta expresión, también voy a obtener la misma recta. ¿De acuerdo? Entonces, de acá vemos que hay diferentes ecuaciones cartesianas que nos pueden dar origen o que se relacionan con la misma curva plana. Bien. Tenemos otros casos que también conocen. Por ejemplo, si yo les expreso esta ecuación cartesiana, ustedes lo pueden pensar como si fuera una función cuadrática y dibujar su gráfica, que sabemos que es una parábola. Y lo mismo esto, solamente que acá tendríamos que despejar la y. También esta, fíjense, si yo les expreso esta expresión, bien que parece un poco más compleja, pero en definitiva, ustedes pueden pensar x en función de y. Bien, y parecería ser que ahora x en función de y es una función cuadrática cuya variable independiente ahora es y. Entonces, seguramente la gráfica de esta función, más allá que tiene invertidas las variables, pero la gráfica de esta función va a tener una forma de parábola. Bien, como tiene invertidas las variables, lo que hace es invertirse esa gráfica. Bien, tendría que verla como con la cabeza a 90 grados para verla de la forma que estamos acostumbrados. Bien, pero básicamente ya las conocemos. La forma de la función es una cuadrática tradicional. Y también aparecen curvas mucho más raras. Por ejemplo, coseno de x cuadrado.
Bien, cuando y es igual a coseno de x cuadrado. Acá tenemos una ecuación cartesiana normal, nada fuera de lo que venimos hablando hasta ahora, que quizás no conocemos rápidamente cuál es su gráfica, pero podemos graficarla. ¿Bien? Con un graficador, por ejemplo. Vamos a tener la gráfica de la función coseno de x cuadrado, ¿bien? Que sería esta, y ahí tenemos nuestra nueva curva. ¿De acuerdo? Entonces, si podemos pensar a nuestra igualdad, la ecuación que nos proponen, como una función, ya sea de x o de y, entonces podemos pensar en su gráfica y ahí obtener la curva plana. Y listo, fácil. Y después, hay otros casos que también conocen, en lo que no siempre, a veces sí, pero no siempre pueden pensar esas ecuaciones como una ecuación cartesiana, como una función. Y podemos pensar en su gráfica. ¿Bien? Uno de esos casos son las cónicas, que siguen, digamos, esta ecuación general, donde A, B, C, D, E y F son numeritos reales. ¿Bien? Son coeficientes reales. Fíjense que si yo agarro esto, puedo encontrar algunas combinaciones bastante pavas. Por ejemplo, si A, B y C valen 0, elimino estos términos y me quedo con estos últimos tres, tengo X, Y un término independiente. Ahí tengo una recta bonita. ¿Bien? Despejo Y y obtengo una recta. ¿Bien? De hecho, si me quedo, por ejemplo, le pongo 0 a todo, excepto a E, y a A, me queda un término con y un término con x cuadrado. Esto seguramente lo voy a poder despejar y me va a dar una parábola. ¿Bien? Es decir, dentro de todas las posibilidades que parecen horribles acá dentro de esta ecuación general de las cónicas, hay muchas que conocemos y que ya trabajamos. Pero bueno, hay otras que no tanto, ¿bien? Y que complican un poquito la vida. Yo les voy a presentar las dos con las que vamos a trabajar más durante Matemática 2. En el libro tienen algunas otras, como las hipérbolas, por ejemplo, pero por ahora no se las voy a presentar. O sea, les voy a presentar las dos más comunes en el uso, que son las circunferencias centradas en el origen de radio R, que ya estuvimos hablando de ellas, y las elipses. Bien, pero empecemos con las circunferencias. Las circunferencias tienen como términos que no tienen coeficiente cero, este y este. Bien, al menos las centradas en el origen de radio R. Entonces, estos tres términos tienen sus coeficientes iguales a 0, así que no aparecen, y solamente me quedan estos tres. Entonces puedo generar algo de esta forma. Fíjense que siempre tengo 1 por x cuadrado más 1 por y cuadrado igual a r cuadrado. Dicho de otra manera, A y C son iguales, es decir, los numeritos que están acompañando a x cuadrado y a y cuadrado y la están multiplicando son el mismo. Y después, f puede ser cualquier número positivo, de hecho. Bueno, más o menos, negativo en realidad, no importa. Ahora, lo importante es que yo puedo despejar y llevarlo a esta estructura. Bien, x cuadrado más y cuadrado igual a un número al cuadrado. Entonces, cuando tengo esta estructura, puedo pensar en una circunferencia centrada en el origen de radio R. R, no lo que está después del igual. Lo que está después del igual es el cuadrado de R. Bien. Entonces, acá vemos una, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, la que vimos recién. Bien, que tiene radio 2. Y acá vemos otra, x cuadrado más y cuadrado igual a 2, que fue lo que me dijeron antes. Bien, pero acá el radio, ¿cuánto valdría en este caso? Si tenemos esta expresión. $1,4. Sí, perfecto. Más Sí, exactamente. estaba haciendo la cuenta. Raíz de 2. Raíz de 2, punto. Bien, el número exacto es raíz de 2. ¿De acuerdo? Que acá es 1,41, por eso está dibujado ahí, pero el número exacto es raíz de 2. Fíjense que otra forma de expresar esta misma ecuación, bien, es dividiendo todo por ejemplo, en este caso 4, o dividiendo todo por r cuadrado, ¿no? Entonces, si divido todo por 4, me queda x cuadrado sobre 4, y cuadrado sobre 4, y 4 sobre 4, o 1. Bien. Y si acá divido por 2, me queda x cuadrado sobre 2 igual a 1. Es lo mismo que decir x cuadrado sobre r cuadrado más y cuadrado sobre r cuadrado igual a 1, y lo mismo acá. Bien, para que lo tengan en cuenta.
Bien, esta es como la cónica de preescolar, la más tranquila, ningún problema muy grande. Luego llegan las elipses. Las elipses tienen una forma, su ecuación cartesiana tiene una forma que parece re distinta a las circunferencias, pero no lo es tanto y ya vamos a ver por qué. Es de esta estructura. X al cuadrado dividido un número, bien, que es un número al cuadrado, más y al cuadrado dividido otro número, igual a 1. O sea, acá tiene que haber un 1 y acá tiene que haber un más. Si acá hay un menos, ya no es una elipse. Bien, y si acá hay un 1, bueno, tengo que transformarla, tengo que pasarlo para el otro lado, de modo que acá me quede un 1. Bien, pero Profe. sí, Escribieron en el chat por qué queda igual a 1. en la circunferencia, porque yo estoy dividiendo todo por 4, por ejemplo, en este caso. Bien, divido. A ambos lados, o sea, si yo tengo que mantener la igualdad, tengo que hacer a ambos lados del igual la misma operación. Bien, para que se mantenga la igualdad. Entonces, del lado izquierdo voy a dividir por 4. Tengo una suma, puedo distribuir, me queda x cuadrado sobre 4 y cuadrado sobre 4. Y del lado derecho también tengo que dividir sobre 4 para que se mantenga la igualdad. Si no, estoy expresando una igualdad distinta. Entonces, 4 dividido 4 me da 1. ¿De acuerdo? Las elipses... Eso que entendió. Perfecto. Las elipses, en las elipses ya la estructura general tiene ese 1 ahí. Es decir, yo tengo que poder llegar a esta estructura para decir que es una elipse. Bien, en la circunferencia, si llego a esta estructura, ya es suficiente, puedo decir que es una circunferencia. Bien, y puedo, si quiero, pasarla a esta de acá abajo. Bien, si lo necesito. Bien, pero con la de arriba es suficiente. Acá en la elipse necesito llevarla a esta. X cuadrado sobre un número más y cuadrado sobre otro número igual a 1. Profe, Sí. ¿y ese número sí o sí tiene que estar al cuadrado o no? ¿Los de abajo? ¿Los del denominador? Claro, sí. No necesariamente tiene que aparecer al cuadrado, pero yo lo tengo que pensar como un número al cuadrado. Veamos un ejemplo. Miren aquí. Esto lo que tengo acá es una ecuación cartesiana que cumple la estructura de la elipse. Fíjense, x cuadrado sobre un número más y cuadrado sobre un número. Que aunque acá no aparezca, lo tengo, es un sobre 1. Igual a 1. ¿De acuerdo? Claro, tendríamos que pensar ahí como que el 4 sería el 2 al cuadrado y el 1 al cuadrado. Perfecto. Bien, entonces acá lo que tienen es x cuadrado sobre 2 al cuadrado e y cuadrado sobre 1 al cuadrado. Igual a 1. Entonces, en este ejemplo que yo puse, A, ¿cuánto vale? 2. 2. 2. Y B vale 1. 1. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes dirán, bueno, sí, re lindo todo esto, pero ¿por qué me interesan A y B? Porque A y B son los ejes de la elipse. Bien, entonces, el valor de A, fíjense que A está en el denominador de la expresión que tiene AX en el numerador. A es la longitud del eje que está sobre el eje X de la elipse. Es decir, sería como el radio en X, si le podemos decir de una manera incorrecta. ¿De acuerdo? Sería esta longitud. Mientras que B es el valor de, entre comillas, el radio en Y. ¿De acuerdo? Como son distintos esos dos valores, lo que obtenemos es una elipse. Fíjense este caso. Acá también tiene la misma estructura de elipse. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? A raíz de 2 y B 2. Bien. A raíz de 2 y B 2. Bien, entonces fíjense, el, entre comillas, radio, se llama eje, el eje, el semieje, sobre el eje X vale raíz de 2, mientras que el semieje sobre el eje Y vale 2. Y ahí tenemos nuestra elipse. Ahora, conociendo esto, volvamos a esta forma de escribir las circunferencias. Fíjense que si yo tengo esto, también cumple la estructura de una elipse. Dicho de otra manera, yo puedo pensar a las circunferencias como elipses, tranquilamente. ¿Cuánto valen A y B acá? 2. 2 y 2. 2 y 2. Bien, entonces, es justo una elipse particular cuyos dos ejes tienen la misma longitud.
Bien, entonces en vez de una elipse, lo que veo es una circunferencia, que dicho de otra manera es una elipse con TOC, para llamarlo para que se acuerden la relación entre ellas. Bien, pero en definitiva una circunferencia es un caso particular de una elipse. Entonces vamos a tener circunferencias y lo que podemos llamarles elipses propiamente dichas, ¿no? Bien. Entonces, ya con esto tenemos una variedad de ecuaciones cartesianas que generan curvas en el plano que ustedes conocen, increíbles. Tenemos rectas, tenemos parábolas, tenemos hipérbolas, tenemos funciones de gráficos, tenemos circunferencias, elipses, un montón de cosas. Ahora, Profe, perdón. sí, En la elipse, entonces A y B tendrían que ser diferentes. para que sea una elipse propiamente Claro. dicha, sí, Si son iguales, podemos tomar como una circunferencia, así. exacto. Ya. Ah, bien. Sí, sí, sí. Bien, entonces, si volvemos a lo que estábamos haciendo hasta ahora, lo que podemos decir es que la forma algebraica de la ecuación cartesiana, es decir, la estructura, cómo se organizan las variables en la ecuación cartesiana, lo podemos relacionar con la forma de la curva plana. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo veo una ecuación cartesiana, bien, quizás rápidamente, bien, o si la despejo, pero puedo llegar a una estructura en la que rápidamente me puedo dar cuenta de la forma que tiene. Bien, como hicimos antes. Si yo les expresaba y igual a 2 menos x, ustedes me dijeron eso es una recta. Bien. ¿Por qué? Porque ya reconocen que esa estructura lineal de la ecuación cartesiana se relaciona con una forma geométrica de recta en la curva plana que está relacionada con la ecuación. Y viceversa. Esa es la utilidad que tienen las ecuaciones cartesianas. Siempre vamos a recurrir a las ecuaciones cartesianas cuando necesitemos conocer la forma que tiene la trayectoria. Bien, recuerden eso. Pero tenemos un problema, que es, las ecuaciones cartesianas me describen el movimiento, o sea, me permiten sacar información de cómo se está moviendo el móvil en esa trayectoria. Y la verdad que no. En todo caso me está diciendo que se mueve sobre una circunferencia, pero se mueve rápido, se mueve lento, para un lado, para otro. No sabemos. ¿Bien? De hecho, fíjense que estos dos iones, que para nuestro Orbitrap son distintos porque los quiere reconocer, porque uno es más chiquito que el otro, fíjense que para las ecuaciones cartesianas son idénticos, se mueven en la misma trayectoria, que sería esta misma circunferencia. Bien, entonces, las ecuaciones cartesianas dan información valiosa, pero no total. Bien, le falta la parte del movimiento. Entonces necesitamos ir hacia una segunda estrategia, bien, que nos permita describir, ahora sí, más allá de la trayectoria, el movimiento de esa partícula. Bien. Entonces, en resumen de lo que acabo de decirles, para una misma trayectoria, las partículas pueden tener diferente dinámica. Es decir, se pueden mover distinto. Y las ecuaciones cartesianas no dan información sobre esa dinámica. Entonces, tiene que aparecer una variable más, ¿bien? Que es una variable que me permita ver cómo se recorre esa trayectoria, que es como lo que podemos llamar, entre comillas, el tiempo. Digo entre comillas porque no siempre se relaciona con un tiempo. Esto es una de sus aplicaciones más comunes, pero no siempre es así. Bien, no, puede ser la evolución del sistema, pero no necesariamente por el tiempo. Pero básicamente es una variable más que lo que me permite es ver cómo evoluciona el sistema. Bien, a medida que va avanzando, cómo cambia, por ejemplo, la posición de la partícula o distintos valores de lo que estoy estudiando. Entonces, para incorporar esa variable extra, bien, porque yo sigo necesitando las variables cartesianas, x e y tienen que estar porque la posición me interesa. Pero además aparece otra variable más, bien, que es la variable de evolución. Entonces ahí aparecen las ecuaciones paramétricas, bien, que expresan las coordenadas de los puntos, pero en función de este, entre comillas, tiempo. Y tienen esta estructura. Bien. La coordenada cartesiana x ahora aparece en función de este t,
y la I también, del mismo t. Y ese t, que podemos pensarlo como el tiempo, no se llama tiempo. Bien, ahora le vamos a sacar este nombre de tiempo entre comillas, se llama parámetro. Y el hecho de que si yo uso un único parámetro, o sea, si yo acá necesito un único parámetro, un único t, que me permita obtener al mismo tiempo x e y, y eso va a generar siempre una curva. Bien, no va a generar nada más grande geométricamente, con más dimensiones que una curva. Bien, podrá ser una curva súper compleja y rara, todo lo que quieran, pero nunca me va a generar una superficie. Para generar una superficie, por ejemplo, para generar un círculo y no una circunferencia, bien, creo que saben la diferencia entre ambas, la circunferencia es solamente la curva que lo rodea y el círculo también incluye los puntos internos. Si yo quiero generar un círculo con un único parámetro no lo voy a poder generar nunca. Es decir, con esta estructura, pensando sus variables en función de una única variable t, nunca voy a poder obtener un círculo. En todo caso, podré obtener la circunferencia. ¿Bien? Como estoy usando un único parámetro, lo único que voy a poder obtener son cuestiones unidimensionales. Si incorporo otro parámetro más, puedo llegar a generar cuestiones bidimensionales. Y si genero uno más, tridimensionales, y así sucesivamente. Entonces, la cantidad de parámetros es lo que a mí me determina si un elemento matemático es uni, bi, tri, tetradimensional. Bien, entonces, como estamos estudiando elementos en los que podemos escribirlos con un único parámetro, esto es lo que nos permite afirmar que las curvas son unidimensionales. ¿Sí? Las curvas planas, que puedo expresarlas de esta manera. Bien, para responder la pregunta que dejamos al principio. Es la forma como matemáticamente precisa de definir una curva. Es aquel conjunto de puntos que puedo expresar utilizando un único parámetro. Bien. Entonces el parámetro nos da la dimensión, o sea, unidimensional o bidimensional. Exacto. Bien, de la curva. Fíjense que ustedes me están diciendo, bueno, pero eso lo estás graficando en un sistema bidimensional. Bien, desde ya. Yo acá lo estoy representando en un sistema más grande para poder estudiarlo. Pero la curva en sí, bien, imagínense que yo estoy ahí adentro de la curva y voy caminando por la curva, tiene una única dimensión, que es, digamos, su longitud, es avanzar hacia adelante o hacia atrás sobre la curva. No tengo más de una dimensión en la que me puedo mover. Me puedo mover hacia adelante y hacia el costado. Bien, siempre tengo que moverme, como en todo caso, hacia adelante y hacia atrás. Bien, eso lo que me da esa idea es que la podemos escribir solamente con un único parámetro. Bien. Entonces, veamos algunos ejemplos para divertirnos con las ecuaciones paramétricas. Miren aquí estas. Acá tenemos esta que es una ecuación paramétrica BB, donde x depende de t e y depende de t, lo que dijimos recién. Bien, fíjense que x es igual a t más 1, y es igual a 2t más 1. Bien, es como que dependen linealmente del parámetro, ambas. Acá x depende de t al cubo, un poquito más complicado, ya aparece una potencia, y 2t al cubo menos 1. Y acá todo se fue al cuerno. X es el coseno de pi por t, y es 2 por coseno de pi por t menos 1. Ahora, si yo veo esto, es muy difícil que pueda fácilmente determinar qué curva genera. Díganme ustedes, o sea, a ver, esta. Si yo les pregunto, ¿qué curva plana generan? ¿Qué forma tiene esa curva plana? ¿Ustedes qué me dirían? Y no lo sabemos con La certeza, verdad pero que no con, sé. Muy bien. sí. Me gusta esa respuesta. Porque quizá alguien se daba cuenta, pero bueno. Re difícil, bien, así, verla así es como, ¿qué es eso? No tengo idea, bien, ¿qué puede llegar a O salir? sea, para mí va a ser como un coseno deformado, porque está corrido, uno lo tiene corrido, el otro tiene el t multiplicando, es como que va a ser medio deformado. Bien, esa va a ser nuestra propuesta. La curva relacionada con esa va a ser esa. Bien, perfecto, vamos a ver, vamos a analizarlo ahora y ver qué sale. Bien, empecemos con la primera. Para
ver qué curva plana representan estas ecuaciones paramétricas, el proceso que tengo que hacer es el siguiente. Lo primero que tengo que hacer es variar el parámetro. El parámetro es el que me indica a mí cómo estoy recorriendo la curva. O sea, no solo me está diciendo qué curva es, sino cómo la estoy recorriendo. Entonces les voy asignando distintos valores reales. Bien, si no aclaro nada, voy a suponer que estoy trabajando en los reales. Y voy a asignarle distintos valores reales y crecientes a el parámetro. Voy a empezar, por ejemplo, con -1, ¿no? Digo, t vale -1. Fíjense que esta llave que aparece acá, lo que me está queriendo decir es que estas dos ecuaciones están relacionadas, que este t es el mismo. No es un t para x y otro t distinto para y. O sea, si yo a t lo reemplazo con -1 acá, tengo que reemplazarlo sí o sí con -1 acá. Es un sistema de ecuaciones. ¿Bien? Entonces, si yo t lo reemplazo por -1, fíjense que acá me quedaría -1 más 1, 0 en x, mientras que y 2 por -1 me da -2 más 1 menos 1. O sea, cuando yo voy dándole valores al parámetro, voy obteniendo puntos. Exacto, voy obteniendo valores para la abscisa y para la ordenada de esos puntos. Bien, por separado. Y después armo el punto. Me quedaría en este caso el punto 0 menos 1, que lo tengo ahí dibujadito. ¿De acuerdo? Entonces, para este valor concreto y real del parámetro, obtengo este punto en el plano. Bien, fíjense que acá tengo tres variables. Tengo una variable que es t, que la represento en un eje real, porque básicamente es un número real, y otras dos que son las coordenadas de un punto en un sistema cartesiano bidimensional. Entonces lo tengo que representar en un plano. ¿De acuerdo? Acá, si yo solo cuento con el plano, no cuento con este eje, no veo las tres variables. Veo solamente dos, veo x y veo y, pero no tengo información de t. ¿De acuerdo? Si quiero ver las tres variables, necesariamente tengo que dibujar el plano y el eje, por separado. ¿Bien? ¿Me siguieron con eso? Entonces, yo lo que voy a ir cambiando, mi variable independiente, si quieren decirle, bien, no, acá no es así, pero no importa, podemos pensarlo de esa manera, es t. Entonces yo voy a ir cambiándole y asignándole valores a t. Y eso me va a ir generando, bien, como una maquinita, un valor para x y un valor para y, para cada valor de t. Entonces voy a ir marcando esos puntitos. Bien, vayamos haciéndolo. Entonces, para -1 tenemos ese. Vayamos en creciente. ¿Cuánto vale? ¿Qué punto se relaciona con t igual a 0? X1 y 1, 1, 1. Entonces, este punto de acá, perfecto. Bien. Para t igual a 1, 3, 5. 2 No. y 3. eso. Eso. 2, 3. Y t igual a 2, ahora sí. 3 y 5. 3 y 5. 3, 5. Bueno, ¿qué vemos ahí? Una recta. ¿Ven una recta? ¡Wow! ¡Qué imaginación! Igual, porque tenemos 4 puntos. O sea, en todo caso hay 4 puntos que parecen estar alineados en una recta. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo podrían hacer ustedes para estar más seguros de que esos puntos están alineados en una recta y no hace algo como, no sé, va para acá, después para allá, después para acá? Pasarla de la forma cartesiana. Bien, eso sería una buena manera. ¿Por qué? ¿Qué Porque información me si dan? yo, por ejemplo, reemplazo, pongo x menos 1, va a ser igual a t. Entonces, en y igual a 2 por t más 1, reemplazo el t en x menos 1. Entonces me quedaría y igual a 2 por x menos 1 más 1. Bueno, más 1, creo. Bien, ahora, ¿para qué? Perfecto, el espejo está hermoso. Para Pero, ¿por qué? llevarlo a una forma conocida, que nosotros podamos ver y igual a tanto y reconocer que es una lineal. Bien, porque básicamente las cartesianas lo que dijimos es que nos permitían reconocer fácilmente la forma. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos que tiene una forma lineal esa ecuación, seguramente la curva que está relacionada es una recta.
¿De acuerdo? Ahora, ¿es una recta? ¿Es una semirrecta? ¿Es un segmento de recta? Porque todos tienen más o menos la misma estructura lineal. Y eso va a depender de la T. Y eso va a depender de la T. Si vos me decís que la T va desde 0 hasta 2, entonces vas a hacer solo un segmento de recta, un posible segmento. Bien, perfecto. Entonces, les pregunto, esto es una pregunta. Siempre que tengo un intervalo acotado para T, ¿voy a obtener un segmento de recta? Dicho de otra manera, ¿hay alguna forma de obtener un segmento de recta y yo tener valores para T infinitos y reales? O sea, infinitos de todos los reales, quiero decir. No, o sea, depende de cómo es la función. Bien, me gusta ese relativismo. Bien, perfecto. Sigamos analizando. Entonces, una estrategia es, transformo esto a una forma cartesiana, quizás para algunos es muy sencillo ver cómo se hace, para otros no tanto, no desesperen, prontamente se los explico, y ver si nos queda una forma cartesiana relacionada con una línea. Perfecto. ¿Qué otra manera se les ocurre? Un poco más primitiva. A ver, yo quiero, por ejemplo, quiero saber si entre este punto y este punto que conozco de mi curva, quiero estar seguro que hace algo así medio, o sea, va como en un segmentito de recta y que no hace esto. Ven que no va haciendo una curva. ¿Qué podría hacer? Tomar valores intermedios. Perfecto. Fíjense que yo lo obtuve con un t igual a -1 y a un t igual a 0. ¿Qué valor tomarían para calcular algún punto seguramente intermedio entre estos dos? Menos 0,5. Menos 0,5, son tan creativos cuando tienen que elegir números. Bien, menos 0,5, perfecto. Pueden usar menos 0,5 acá, reemplazar y ver qué punto les da, y uno debería esperar que también les quede alineado. Y que todos los puntos que obtengan, bien, si tomo 0,5, 1,3, raíz de 2, pi sobre 2, el número que quieran, total acá pueden tomar cualquier real, todos los puntos que obtengan van a estar alineados. Bien, obviamente si lo hacen les van a quedar todos alineados, pueden repetirlo si quieren, háganlo y van a ver. Bien, entonces ahí podemos obtener como información que estas ecuaciones paramétricas representan a una curva, a una recta, una curva plana que es una recta. Entonces, ya está. Básicamente nos dio exactamente la misma información que la cartesiana. Profe, Sí. Sonia escribe, ¿eso depende de qué está expresando el parámetro t o siempre t va a ser real? No, depende de lo que exprese y yo también lo puedo restringir. Acá, si yo no escribo nada, vamos a considerar que puedo tomar la mayor cantidad de valores que puede, o sea, reales. Bien, pero yo podría escribir acá al lado, ya vamos a ver pronto, como t entre 0 y 3. Y solamente trabajo con esos t's. Bien, se puede restringir, lo puedo restringir yo. O lo puede restringir el problema, si te representa el tiempo, por ejemplo. También. Bien, bueno, repito lo que les pregunté recién. Al fin y al cabo, yo voy tomando todos los t, me van a dar todos los puntitos alineados en una recta. Perfecto. Entonces, ¿qué ventaja tiene hacer esto, así de complicado, con esta t molesta, dos ecuaciones y tener que ir pasando puntito a puntos con respecto a la cartesiana? Porque si no me quedo con la cartesiana, más fácil. Poder ver el movimiento. ¿Cómo? Si va en positivo en el tiempo o en negativo. Bien, ¿no? Perfecto. O sea, yo lo que puedo analizar es cómo se comportan los puntos en el plano de modo o en relación a cómo se está comportando t. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, a medida que t avanza, fíjense que los puntos no me surgieron en cualquier orden. Apareció primero este, después este, después este, después este. Si sigo en adelante, me van a seguir apareciendo para aquel lado. Si tomo algunos intermedios, me van a aparecer acá. Es decir, los puntos en el plano parecen seguir un cierto orden de aparición de acuerdo a cómo voy tomando t. ¿Bien? Entonces, si yo tuviera que graficar acá esta curva, graficaría, a ver si me sale, una recta, bien, que
vaya incluya todos estos puntos, pero además, ¿qué información tendría que aportar, además de que es una recta? ¿El Y sentido? que a medida que avanza el tiempo va aumentando los puntos. Sí, o que los Como puntos... una flechita. Eso, exacto. Bien, o sea que yo, a medida que avanza, que el parámetro crece, los puntos de la curva se recorren en un cierto sentido, que sería ese. Bien, entonces las ecuaciones paramétricas generan una curva plana que además tiene algo nuevo, que es un sentido. ¿De acuerdo? Eso es lo nuevo que le aparece a las ecuaciones paramétricas con respecto a la cartesiana, que es lo que a mí me permite usarlas para describir el movimiento. Bien, es eso lo que a mí me permite usarlas para estudiar una dinámica. Bien, es lo nuevo, la propiedad emergente que tiene este nuevo concepto y que me resulta útil. Bien, acá lo que tienen es lo mismo que yo le dije, pero dibujado bien. Fíjense que acá les marqué todo el eje real, porque dibujé todos los infinitos puntos que puede tomar con el sentido de la curva. Bien, hagamos lo mismo rápidamente para la segunda. T cubo, 2t cubo menos 1. Empecemos. Si yo reemplazo acá t igual a menos 1, ¿qué resultado obtienen? Acá, ¿se acuerdan que cuando hicimos eso, obtuvimos este punto que estaba ahí? Si reemplazo acá, En 0 obtengo x0 y y menos 1. bien. Y el menos 1, que sería el primero que quiero analizar. Menos 1. Menos Eh, 1 El menos 3. mismo, el que tiene el Menos eje. 3. Bien, Menos uno, menos 1, menos menos 3. Bien, sería menos 1 al cubo menos 1, menos 1 al cubo menos 1 por 2 menos 2, menos 1 menos 3. Bien, entonces el punto es el menos 1 menos 3 que está ahí graficadito. Fíjense que para el mismo t obtuve un punto distinto. Obvio, eso no tendría por qué ser igual, mejor dicho. Bien, no es nada sorprendente. Bien, me dijeron ustedes, para 0 obtenemos 0 menos 1, o sea, este punto de acá. Para 1 obtenemos 1 y 2 por 1 menos 1, 1. Entonces, 1, 1. Para 2 obtengo 8, 2 por 8, 16, menos 1, 15. Bien, entonces el punto que obtengo es el 8, 15, que ya ni lo puedo graficar. Bien, estará como por acá, más o menos. Bien. A ver, intentemos, a ver, si uno elige uno por un poquito más arriba de 1, no sé, quizás puede encontrar un resultado como intermedio, pero medio complicado. Ahora, si ustedes hacen eso, si siguen haciendo, si siguen tomando puntos quizás más lejanos o quizás más cercanos, o un medio, por ejemplo, si tomamos un medio nos da 1 octavo menos 7 por acá. Un error. Bien, pero si siguen tomando puntos, ¿cómo parecen estar esos puntos? Al menos esos 4 que tomamos ahí. En una línea recta. Alineados también. También parecen estar alineados, ¿no? A ver, de hecho, si tomo menos 0,5, menos 0,5 me da menos 1 octavo y menos 9 octavos. O sea que sería más o menos ahí. También, ¿no? Parecen estar alineados. Y de hecho, si lo siguen haciendo y lo siguen repitiendo y lo siguen repitiendo... Parece similar o igual a la anterior, profe. Sí. Miren lo que obtienen. O sea, esto, lo que les muestro ahora es lo que hace un graficador. O sea, la misma, básicamente. Fíjense, es una recta también y pasa por estos dos puntos que son iguales a estos dos. ¿Qué pasaba esto? O sea, estas ecuaciones paramétricas generan la misma recta. Ahora, o sea, es la misma... Si lo vemos desde una perspectiva cartesiana, o sea, los x e y que pertenecen a la curva plana, es la misma. Ahora, ¿es la misma curva paramétrica? ¿Es la misma curva orientada?
Dicho de otra manera, ¿se recorre igual que el anterior? En el mismo sentido, sí. Bien, en el mismo sentido sí. Pero seguramente la circunferencia... No, ¿está bien lo que estoy diciendo? No sería la misma. ¿Qué circunferencia? La No, curva. ¿ves? Ya mezclé. Ah, la curva. Ahora, fíjense, Claro, la curva. la curva es la misma. Si no vemos la dinámica, es decir, si no vemos cómo vamos agarrando los puntos, obtenemos la misma recta. La trayectoria, por decirlo de una manera, es la misma. Ahora, fíjense lo siguiente. Más allá que la curva sea la misma y que la recorramos en el mismo sentido, No la nosotros misma velocidad. tomamos los mismos puntos. Tomamos -1, 0, 1 y 2. En esta apareció este punto primero, segundo, tercero, cuarto. Acá apareció el primero, ya no era el mismo. Claro. El segundo apareció acá. El tercero apareció acá y el cuarto apareció acá arriba. Es como si va acelerando, ¿no? A medida que avanza el tiempo. Si lo pensamos como un movimiento. Sí, porque los primeros están más juntitos y después se van alejando cada Y vez. después se van alejando cada vez más. Bien, y de hecho, fíjense que si agarro 3 me da 27, 53. O sea, terrible. Entonces, fíjense que tengo dos ecuaciones paramétricas, o dos pares de ecuaciones paramétricas, con las que obtengo la misma trayectoria e incluso recorrida en el mismo sentido, pero con una dinámica distinta. Se recorren de distinta manera. Bien, se recorren con diferentes, entre comillas, velocidad, bien, a medida que el parámetro avanza. Bien, raras estas ecuaciones paramétricas. Vamos con la tercera, que ahí es medio como, bueno, lo mismo. Empecemos, hagamos lo mismo. -1. T vale -1. ¿Cuánto vale en X y Y? Esto lo voy haciendo yo, así no lloran. Si T vale -1, acá dentro del paréntesis me quedaría -pi. Quedarían -180 grados, si lo pensamos en ángulos hexagesimales. Y el coseno de -180 grados vale -1. Bien, sería como un medio giro hacia atrás. Entonces me quedaría X igual a -1. Acá, en coseno de pi por t, t vale -1, por pi menos pi, coseno de menos pi dijimos que vale -1, por 2, -2, -1, 3, -3. O sea que acá tendría -1 en X y -3 en Y, que es lo que tienen graficado acá. Tomo 0. 0 por pi, 0. Coseno de 0 vale 1. ¿Bien? Y acá hago lo mismo. T por pi 0, coseno de 0 vale 1, 2 por 1, 2, -1, 1. Entonces me queda, perdón, -1, -1. Me queda este punto de acá. Tomo 1. 1 por pi, pi. Coseno de pi vale -1 también. Perdón. Ah, no, hice cualquier cosa. Perdón. Cualquier cosa hice. Es terrible. 0. Coseno de 0 vale 1, no vale 0, como dije antes. Entonces esto me da 1 y 2 por 1 menos 1, 1. Ahora sí. Bien. Se nota que nadie me está siguiendo porque nadie me lo dijo, pero perfecto. Vamos con el 1. Coseno de pi vale -1. Bien, y vuelvo al mismo caso que acá. Bien, que sería -1, 2 por -1 menos 1, -3. Si agarro 2, coseno de 2pi vale 1. Entonces 2 por coseno de 2pi menos 1, eso también vale 1. Así que vuelvo acá. ¿Qué está pasando ahí? Bien, con -1 tengo este punto. Con 0 tengo este. Con 1 vuelvo a este. Con 2 vuelvo a este. Ah, va y viene sobre el mismo segmento entre esos dos puntos. Pero como hice todo un recorrido. Bien, es como que viene de acá, fíjense que entre -1 y 0, en t, fue desde este punto hasta este punto. Entonces es como, deberíamos tomar un punto intermedio, por ejemplo, -1 medio.
coseno de menos 1/2 pi da 0, y esto me da menos 1, así que tendría este punto de acá. Bien, entonces, es como que estoy haciendo este recorrido hacia allá, y después, entre 0 y 1, hago el mismo recorrido, pero al revés. Bien, y termino acá. Y después, entre 1 y 2, hago el mismo recorrido otra vez, pero para allá. ¿De acuerdo? Eso, si lo graficamos lindo, queda así. Bien, es como que voy, vuelvo, voy, vuelvo, voy, vuelvo. Ahora, ¿cuál es la trayectoria de esta partícula que está haciendo esta cosa súper extraña? No sería como una línea recta, va hacia adelante y hacia atrás, no se mueve. Bueno, sí, pero en total no se mueve. Bien. Y si tuviéramos que describir la trayectoria, digamos, como si tenemos que decir cuál es la curva que incluye a todas las posibles posiciones de esta partícula. Acá, en estas era esta recta y esta recta. Esta estaba recorrida para allá, esta estaba recorrida para allá. Bien, con distinta dinámica, pero era la misma trayectoria. Acá. También es este segmento de recta. Bien, y de hecho, fíjense que es hasta un segmento de esta recta. Bien, sería como ese segmentito. Ahí. Solamente que va, vuelve, va, vuelve, va, vuelve. ¿De acuerdo? ¿Genera una curva plana? Sí, genera una curva plana. Genera una consecución de puntos unidimensionales del plano. Pero es un segmento de esta recta recorrida para un lado y para otro. ¿Vieron cuando les pregunté antes, ¿puedo llegar a generar un segmento sin restringir mi t? Sí, fíjense. Voy a generar un segmento de recta, recorrido hacia un lado y hacia otro, que es en el sentido oscilante, digamos, pero recorriendo t's infinitos. Acá no restringí t. Bien, loco lo que hacen las ecuaciones paramétricas. Como que nos permiten La verdad hacer que sí. cosas raras en el plano. ¿Para qué creen ustedes que se puede utilizar este tipo de descripción? Bien, porque esta podemos decir, bueno, a ver, acá yo puedo decir, ahí, no sé, hay un móvil que se está moviendo en esta línea recta. Bueno, lo describo de esta manera, listo, bastante sencillo, ¿no? A distintos tiempos, va acá, 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 y avanza. Pero esto, ¿para qué lo podría usar? ¿Les ocurre? Para describir una curva cerrada. Como la que Bien. estábamos hablando. Sí, eso no sé si es una curva cerrada. Entraríamos en una discusión un poco filosófica ahí, pero bueno. Pero sí, vamos por ahí. Si ustedes se imaginan qué está haciendo una partícula, si yo la dejo ahí, bien, y avanza y se empieza a mover, ¿cómo describirían ese movimiento? Como que oscila. Como que oscila. Bien, sería un movimiento oscilante. Esto se usa, por ejemplo, para describir vibraciones atómicas. Bien, O en un péndulo, por ejemplo. O en un péndulo. O sea, con un resorte. Bien. Que va hacia allá, llega hasta como la máxima estiramiento y viene hasta acá, se comprime a lo máximo y después vuelve. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ese tipo de movimientos, que con una función no lo íbamos a poder graficar nunca, porque la función en todo caso nos iba a dar el segmento de recta y ahí quedamos, ahora podemos como también representarlo porque podemos representar la dinámica de ese movimiento, cómo cambia la posición en función del tiempo. Profe. Sonia puso, sí, ahí eso. Decile vos. Si es para describir el movimiento de un electrón con distintos spin. Con distinto spin, más o menos. Diría que casi no, porque el spin está más relacionado con la cuestión de giro. Igual, ya con el electrón no me meto, porque estamos en una ahí medio cuántico, como que no se comporta como una partícula, mitad onda, ¿viste? Con los electrones, lo dejamos ahí tranquilito. Pero sí, ya un átomo entero, por ejemplo, enlazado a otro, ¿bien? Tengo un átomo enlace otro, y pienso, por ejemplo, este lo dejo fijo y me fijo cómo oscila este, bueno, eso sí lo podría llegar a describir.
¿no? Porque, digamos, como que esa chica hasta acá, después pasa hasta acá, después vuelve hasta acá, después hasta acá, es más o menos lo que yo podría describir de esta manera. Bien, ya con el electrón no me metería, mi químico interno no me lo permite. Bueno, en definitiva, saliendo de este mundo, conclusión, las ecuaciones paramétricas hacen cosas raras. Conclusiones que hemos estado sacando, pero para que queden escritas. Las ecuaciones paramétricas generan curvas planas, como dijimos, pero que además tienen una característica nueva, que es que se recorren en un determinado sentido. Entonces son curvas paramétricas, bien, así se llaman, o curvas orientadas, también la pueden encontrar así. Una misma curva puede tener infinitas parametrizaciones. Lo vieron con este caso y este caso. La curva era la misma, ¿bien? Pero fíjense que la podemos parametrizar, podemos expresar ecuaciones paramétricas distintas que recorran la misma curva. De hecho, hay infinitas parametrizaciones para una misma curva. E incluso hay infinitas parametrizaciones para curvas que se recorren igual. La forma algebraica de las ecuaciones paramétricas, o sea, si yo veo esas ecuaciones que tenemos ahí, no se relacionan tan claramente con la forma de la curva plana. De hecho, cuando ustedes les presenté esta, me dijeron esto va a ser una cosa así, súper extraña, y terminó siendo un pobre segmento de recta. ¿Bien? Qué aburrido, pero bueno. No es tan sencillo ver la forma de la curva plana con ver las expresiones de las ecuaciones paramétricas. Y además, esto para responder a quien preguntó hace un ratito, también podemos restringir el intervalo de definición. Por ejemplo, si yo a esta le impongo la condición de que t solamente puede tomar valores entre 0 y 2, entonces ahora ya no voy a obtener una recta, como había obtenido antes, orientada, digamos, hacia el cuadrante 1, sino que lo que voy a obtener ahora es un segmento de recta. Ahora, ¿en qué se diferencia este segmento de recta del anterior que vimos recién? Que está acotado. Sí, pero otro también. A ver, no es el mismo, ¿eh? El otro iba desde, si no me equivoco, desde este punto hasta este punto. Bien, ya, ahí tenemos una diferencia. Pero en su dinámica, en cómo se comporta, cómo se mueve la partícula. ¿Qué podemos decir que tiene de distinto? Que tiene un único sentido. Puso Sonia en el chat. Bien, que tiene un único sentido y que se recorre una vez. O sea, en este caso la partícula empieza acá, va muy pancha y termina acá. Punto. En el otro empezaba de un punto, iba hacia el otro extremo, volvía, iba, bien, y se movía infinitamente. Bien, acá se mueve desde el punto inicial hasta el punto final y ahí terminamos. Bien, entonces si queremos representar ese tipo de movimiento en un segmento restringido, nos conviene hacer esto. Bien, y no utilizar esta cosa súper extraña del coseno. Bien. Entonces, ahora ya que sabemos un montón de ecuaciones paramétricas, volvamos a nuestro ejemplo, que es tratar de representar el movimiento de nuestra partícula girando en el sincrotrón, en el orbitrap. Todo suyo. ¿Cuáles son las ecuaciones paramétricas para la partícula girando ahí? Bien, yo acá lo que les dibujé es la trayectoria que habíamos obtenido antes, y ahora le agregué el sentido, porque el sentido ahora nos interesa. Bueno, ni idea, ¿no? O sea, básicamente, viendo esa curva, tampoco no es tan natural decir, ah, claro, las paramétricas son tal y tal. Entonces, lo que tenemos que meternos ahora, y también les voy a hacer un breve resumen, son estrategias de parametrización. ¿Cómo hacer para, si tenemos una cierta curva en el plano presentada y en un cierto sentido de recorrido, cómo hacer para hallar sus ecuaciones paramétricas? Entonces, voy a empezar de más, no sé si sencilla, difícil, sino como de más conocida a más desconocida. La primera es que la curva que estoy queriendo parametrizar la puedo pensar como la gráfica de una función. Bien, lo mismo que antes. Voy a tomar el mismo ejemplo de antes. Tenemos esta curva súper rara que dijimos que cumplía esta ecuación. Quiero parametrizarla para que sea recorrida en ese sentido que me indica la flecha. Es decir, para allá.
Bien, usted dirá, no tengo la más perra idea cómo hacerlo. Bueno, pero yo esa curva la puedo pensar como la gráfica de una función. O sea, la y es una función de x con esta ley, coseno de x cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para parametrizar? ¿Cómo hago para parametrizar en esos casos? Digo, bueno, yo necesito una x de t y una y de t. ¿Bien? O sea, que la x dependa de t y que la y dependa de t. Bueno, entonces la x directamente va a ser la t. No me complico la vida. Le digo, bueno, x es t. Y como yo ya sé cómo depende y con respecto a x, reemplazo esa x por t, me queda coseno de t cuadrado y listo. Bien, fíjense, a medida que yo vaya moviéndome en t, voy a ir tomando diferentes valores en x. ¿De acuerdo? Y ahora, para esos valores de t, que son los mismos que valores para x, la y se va a corresponder a coseno de x al cuadrado, lo mismo que me decía la ecuación original. Dicho de otra manera, reemplazo la variable independiente por t, ¿bien? Y la variable dependiente original de la ecuación original o de la función que encontré, como la expresión de esa función, pero en vez de x, en vez de la variable independiente, t. ¿Bien? Súper fácil, no me tengo que preocupar demasiado, ya con eso terminé. Y acá, como parece llevar, o sea, parece cubrir todos los reales, t es real cuando pongo nada o escribo esto y listo. Bien, ¿qué pasa cuando lo tengo que recorrer en el sentido contrario? Bien, porque ahí es medio complicado. Lo más sencillo para hacer en esos casos es buscar la parametrización en el sentido fácil, que fue la que hicimos recién. Bien, fíjense que a medida que t avanza, x tiene que crecer, es decir, que yo me estoy moviendo hacia allá. Y ahora me tengo que mover hacia allá. Entonces tengo el sentido opuesto. Lo que se suele hacer en esos casos, que es lo más sencillo, es reemplazar todas las t del caso sencillo por su opuesto. Entonces, acá en vez de escribir t, escribo menos t. Acá en vez de escribir t, escribo menos t. Bien, fíjense que si t está elevado al cuadrado, ahora a menos t la tengo que elevar al cuadrado. Ojo con eso, ese paréntesis es importante, ¿no? Y después, si quiero, si tengo ganas, y si lo necesito, puedo simplificar un poco. Fíjense que acá menos t al cuadrado es lo mismo que t al cuadrado. Bien, pero bueno, este paso es un paso extra si quiero dejarlo muy, muy fino. Bien, pero de esa manera puedo obtener parametrizaciones para curvas que conozco en un sentido fácil y ahora quiero parametrizarlas en el sentido opuesto. Bien. ¿Qué pasa con las rectas? Supónganse que queremos parametrizar estas rectas, así en este sentido o en el sentido opuesto. Lo que dije recién vale perfectamente. Yo lo que puedo hacer es pensarla como una función lineal, en ese caso de ley 2x más 2, planteo x igual a t, y igual a 2t más 2 ahora. ¿Bien? Lo mismo que dijimos antes. Y si quiero cambiar de sentido, en vez de t escribo menos t, en vez de 2 por t más 2, 2 por menos t más 2 ahora, y listo. Bien, lo que acabo de decir, vale. Para las rectas hay otro método, que a veces es hasta más sencillo, les digo, la verdad. Eso, se lo dejo a ustedes verán cuál usan, no hay uno que está bien y otro está mal, es una cuestión de gusto. Que es usar dos elementos. Un punto de paso de la recta, es decir, uno de los infinitos puntos que yo pueda encontrar de esa recta. Por ejemplo, yo acá voy a usar el menos 1, 0. Y un vector paralelo a esa recta en el sentido de recorrido. Es decir, por ejemplo, yo acá voy a usar el vector b de componentes 1, 2. Bien, fíjense que es paralelo a la recta. Bien, porque en la recta yo me muevo 1 para allá y 2 para arriba. Y obtengo otro punto de la recta. Y en el sentido correcto. Bien, está yendo hacia el primer cuadrante. Bien, y con esos dos elementos puedo generar una estructura paramétrica, bien, muy sencilla. Siempre tiene la misma forma. Primero uso las coordenadas del punto de paso, más, y uso las componentes del vector paralelo como coeficientes de t. Por ejemplo, en este caso sería menos 1, 0, bien, que sería el punto de paso, y 1, 2, que serían
las componentes del vector paralelo a la recta como los coeficientes de t. Entonces me quedaría menos 1 más t y 2t. ¿Sí? Ahora cuando lo ven así dicen, vamos con el de arriba que es súper fácil, pero a veces ya cuando se acostumbran es igual de sencillo. Veamos qué pasa para el otro caso. Fíjense, para este, el punto de paso que puedo usar es el mismo. Lo que tengo que cambiar sí o sí es el vector. Bien, porque ahora, como se recorre en el sentido opuesto, tengo que usar un vector que vaya en ese sentido. Entonces puedo usar el menos 1, menos 2. Bien. Y ahí tengo menos 1, 0, punto de paso, menos 1, menos 2 como vector paralelo. O sea que en una recta vos tenés, no sé si se dice infinitas, opciones para usar, porque vos podés usar un vector en cualquier lugar de la recta. Absolutamente. De hecho, eso no solo pasa con las rectas, cualquier curva que queremos parametrizar, vamos a encontrar infinitas posibilidades de parametrizarla. Bien, uno siempre busca la más obvia o la más metódica o la más cercana, pero podemos encontrar infinitas. Sí, sí, sí. Bien. Esto se aplica igual si queremos, por ejemplo, parametrizar un segmento de recta y no una recta entera. Bien, fíjense, acá me quedé con un segmentito de la recta anterior. Entonces, obviamente, la parametrización va a ser la misma. Fíjense, tengo la misma que hicimos antes para la recta completa. Ahora, ¿qué voy a tener que cambiar para quedarme con el segmento? Y no volver a generar la recta. No sé. A ver, diga, en todo caso nos reímos. Oh, terrible. Acortar el tiempo. Te iba a decir acortarte. Acotar t, bien, perfecto. Sí, o sea, tengo que limitar los valores que puede tomar t. ¿Cómo hago eso? Bueno, me fijo, ¿cuál es el valor de t del punto inicial? Fíjense que acá este movimiento empieza en este punto y termina en este. Entonces tengo que ver para qué valor de t obtengo este punto. Bien, entonces, ¿cuánto tiene que valer t para llegar al punto menos 2, menos 2? Y menos 2, ya lo veo acá. Bien, si t vale menos 2, x vale menos 2, y si reemplazo acá también me da menos 2. O sea, el valor inicial de t es menos 2. Y al final, ¿cuánto tiene que valer t para obtener el punto 0,2? 2. ¿No? Es 0. Si t No, vale 0. 2, Claro. es 0, 0. 0, fíjense, me da 0 y 2 por 0 más 2, 2. Bien, entonces, para, en vez de obtener toda la recta, quedarme con este segmentito, bien, ahora sí. Para acotar y quedarme con el segmento y no con la recta completa, tengo que buscar los valores de t inicial y final. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que sí expresar dónde varía t. Ahora, si uso el otro método, el que hasta ahora no parecía muy conveniente, hay una forma muy sencilla, yo diría que más sencilla que esta, o menos propensa a error, para parametrizar segmentos. ¿Qué es? Como punto de paso, voy a elegir siempre el inicial. Entonces, en este caso, mi punto de paso va a ser el menos 2, menos 2. Y como vector paralelo, en vez de usar cualquiera, como antes podía usar cualquiera, pero ahora elijo particularmente el vector total, se llama, como el que va desde el punto inicial hasta el punto final. Fíjense que en nuestro caso es el 2, 4. ¿De acuerdo? Entonces, hago la misma forma que antes, en vez de x0 y 0, menos 2, que sería el punto de paso, y en vez de bx, by, 2, 4, que serían las componentes del vector total. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué esto me sirve? Bien, porque al fin y al cabo, esto yo ya lo tenía, ahora lo tengo que armar. Porque si yo uso este método, no tengo que preocuparme mucho por definir el intervalo de t. Siempre es 0, 1.
Bien. ¿Cómo sé eso? Fíjense, si t vale 0, estos dos términos que tienen t se van y obtengo el punto inicial. Y si t vale 1, al punto inicial le sumo el vector total. Entonces, al punto inicial le sumo el vector total y llego, obviamente, al punto final. Bien, entonces, esto vale siempre. Entonces, esta metodología que les presenté acá, para rectas vale, pero muchas veces no la usamos, pero para segmentos es súper útil. Porque lo único que tengo que fijarme es dónde empieza el segmento, uso S como punto de paso, hallo el vector total desde el punto inicial al final, y ese es mis coeficientes, y t entre 0 y 1. Lo fácil. Si tengo que pensar lo mismo que antes, pero para la otra, la que se acuerdan que se recorría en sentido contrario, es más tedioso todavía, porque tengo que ver cuánto vale t acá para mi punto inicial, que ahora es este. Bien, entonces, ¿cuánto vale t para que el punto sea el 0, 2? Entonces, bueno, más complicado. Puedo llegar, pero es más complicado. En cambio, con el otro método, bien, una papa. Punto inicial, lo conocemos, 0, 2, ese es el punto que va acá. Vector total, menos 2, menos 4, entre 0 y 1. Muy rápidamente parametricé ese segmento. Bien, ¿dudas al respecto? Bueno. Y lo último que nos falta ver es la parametrización de cónicas. Bien, vamos a ver de circunferencias y vamos a ver de elipses. Acá mucho para decir no tengo, básicamente es una propuesta. Cuando tenemos que parametrizar circunferencias centradas en el origen, el formato es este. Una de las dos variables es r, que es el radio, no r cuadrado, r, el radio directamente, en este caso sería 3, por coseno de t. Y la otra, r, por seno de t. ¿De acuerdo? Entonces, en uno uso coseno y en el otro uso seno. Y para dar un único giro, para empezar en un punto y recorrer toda la circunferencia, el t debería variar entre 0 y 2pi. Si aumento la longitud de este intervalo de variación de t, voy a dar más giros. ¿De acuerdo? De hecho, si pongo reales, voy a girar en la circunferencia todo el tiempo. Periódicamente. Entonces, en el caso este que les estoy mostrando ahí, la parametrización sería esta. 3, que sería el radio, por coseno de t, 3 por seno de t. Punto. Y me olvido. Ahora, ¿cómo hago para parametrizar una circunferencia recorrida en el sentido opuesto? Lo único que cambia es el orden de las funciones trigonométricas. Entonces, si para x tengo coseno y para y tengo seno, lo recorro en el sentido antihorario, en el sentido estándar. Mientras que si es al revés, x seno y coseno, lo recorro en el sentido horario o no estándar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, la parametrización sería esta. Es casi igual, casi idéntica a la de arriba, pero intercambiando seno y coseno. Y me olvido. Obviamente, si yo en vez de una circunferencia entera quiero parametrizar la mitad superior, en este caso, en vez de entre 0 y 2pi, irá entre 0 y pi. Bien. Si quiero parametrizar un arco de un cuarto, será entre 0 y pi sobre 2. Bien, obviamente eso puede cambiar. Si quiero parametrizar dos giros, entre 0 y 4pi. Bien, pero el hecho de que sea una circunferencia de radio 3 y que gire en sentido estándar, me lo da como elijo el orden de las funciones trigonométricas aquí. Y lo mismo para la elipse. La única diferencia con la elipse es que este numerito que está multiplicando al coseno y al seno son los ejes sobre el eje X o sobre el eje Y de la elipse. Bien, antes era el mismo número porque obviamente era una circunferencia, pero ahora que cambia voy a tener que elegirlo particularmente. Por ejemplo, la que está ahí graficada es 3 coseno de t, porque en el eje X el eje vale 3, y 1 por seno de t, porque en el eje Y el eje vale 1. ¿De acuerdo? Punto. Como es coseno-seno, gira en sentido antihorario o estándar. Y esta, que es la misma pero recorrida en el sentido opuesto,
Fíjense que es 3 y 1, 3 y 1, y acá seno, coseno, para que gire en el sentido opuesto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, sabiendo todo esto, ahora, por fin, entonces, ¿cómo parametrizamos esta bella circunferencia orientada, que es el movimiento de nuestro ion girando alrededor del orbitrap? Sería 2 por coseno de t en x, y en y sería 2 por seno de t. Bien, ¿todos de acuerdo? Sí, habría No. que indicar que Oh, Para mí tampoco. Al revés. Primero no iría, como está sentido horario, ¿no va primero seno? ¿O yo lo tengo al revés en mi cabeza? Yo pensé igual que ella. Sí, me parece que tiene Ah, claro, razón. verdad, está en sentido contrario, sí. perfecto. Es 2 senos y 2 cosenos. Hermoso. 2 senos, 2 cosenos. El 2 por el radio y seno, coseno porque va en sentido horario, ¿no? Antiestándar, digamos. Y acá puse t real porque fíjense que yo no quiero limitarle el giro. Acá gira, 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 gira. No me interesa que haga un solo giro. Perfecto. Excelente. Miren cuánto sabemos. Ya podemos describir la dinámica de nuestra partícula girando alrededor del orbitrap. Hermoso. Bien. Ahora, yo eso se los propuse así como, bueno, es así. Pero ¿cómo sabemos que esa parametrización corresponde a una circunferencia? ¿Cómo podemos demostrar que eso corresponde a una circunferencia? Llevándolo a Pasando a la la forma. cartesiana. Muy bien, perfecto. Para buscar la forma, bien, y para ver claramente la forma que tiene esa trayectoria, tenemos que ir a la ecuación cartesiana, que es la que nos da la forma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo pasamos de paramétricas a cartesiana? Entonces, muy rápidamente, porque esto ya lo habrán hecho varias veces, pero se los diré rapidito. El caso general, bien, en la mayoría de los casos, lo que uno hace es, tiene la ecuación paramétrica, despeja el parámetro en una de ellas, bien, deja t solito de un lado y tira todo lo demás para el otro lado, y después en la segunda reemplaza t por toda esa expresión. Bien, acá lo que está escrito es súper inentendible, pero en los ejemplos es muy fácil. Veamos el primero. Estas son las tres que vimos antes, que daba la recta, la misma recta y el segmentito oscilante. Obviamente estas tres no tienen que dar la misma cartesiana, porque era la misma trayectoria. ¿Bien? Veamos. Veamos con la primera. Despejo t en la primera ecuación. Paso el -1 para allá restando y me queda acá despejado t. Bien, en la segunda no hago nada. Y después, en el t de la segunda, reemplazo lo que obtuve arriba. En vez de escribir t, escribo x menos 1. Bien, y fíjense que lo que obtuve acá es una expresión que solamente relaciona y x, o sea, una ecuación cartesiana. Bien, si ahí trabajo un poquito, hago distributiva, resto, me da 2x menos 1. Bien, que es una forma de una recta, como esperábamos. En esta, que parece ahí un poco más complicado, porque uno tendría que pasar este cubo como raíz cúbica, bien medio raro, pero fíjense que acá me dice que t cubo es igual a x, y acá tengo t cubo directamente. Entonces ahí puedo reemplazar eso por x. Bien, me salteo este paso. Entonces fíjense que acá abajo escribo y igual a 2, y en vez de escribir t cubo, escribo x, que es lo mismo, menos 1. Y llego a la misma parametrización. Eso me da idea de que la trayectoria es la misma. Bien, lo que descubrimos haciendo puntitos, acá lo podíamos haber descubierto muy fácil. Y lo mismo pasa con la tercera. Fíjense que acá dice coseno de pi por t, y acá aparece lo mismo. Entonces toda esta expresión la reemplazo por x. Y obtengo la misma cartesiana, porque obviamente es la misma trayectoria. Ahora, si hago esto con la circunferencia orientada que estábamos trabajando recién, si tengo que despejar el t, me pasa esto. Tengo que pasar el 2 dividiendo el seno como arcoseno,
Y después, acá, en la segunda, reemplazar el t por esto. Entonces me queda 2 coseno del arcoseno de x sobre 2. Un horror. Bien, o sea, esto no nos representa nada. ¿Qué forma tiene esto? Ninguna en nuestro cerebro. Para las cónicas hay un caso, hay una forma de hacerlo que es la más sencilla para llegar a la que nosotros conocemos. También se las voy a explicar muy rápidamente. Bien, tiene un truquito, pero muy rápidamente. Lo primero que vamos a hacer, yo acá, fíjense que empecé de una cónica genérica, de una elipse cualquiera, es despejar las funciones trigonométricas. Entonces paso esta vez dividiendo y esta vez dividiendo. Después, como si yo hago la misma operación en ambos lados del igual, la igualdad se mantiene, elevo al cuadrado a ambos lados. Entonces de este lado me queda x sobre a al cuadrado, y sobre b al cuadrado, seno cuadrado, coseno cuadrado. Y sumo. Bien, sumo las dos ecuaciones. Es decir, esto con esto y esto con esto. Bien. Ustedes dirán, qué horror. Bien, seguimos teniendo t, primero, gran problema, porque nosotros queremos una ecuación cartesiana. Tenemos x, y, a, b, un horror. ¿Por qué esto me ayuda? ¿Por qué esto me resulta útil? ¿No se puede aplicar ahí una identidad cartesiana que hace que seno y seno al cuadrado más coseno al cuadrado dan 1? Perfecto. Si yo tengo seno cuadrado de algo más coseno cuadrado de 1, por identidad pitagórica, esto me da 1. Y miren qué belleza. ¿Qué obtuve ahí? ¿Qué era esto? La de la elipse, la ecuación no La me sale. elipse. Bien, y ahí demostré que esta representación paramétrica no era más que una hermosa elipse. Bien, obviamente, si A es distinta de B, tengo una elipse propiamente dicha, y si son iguales, y le ponemos R, lo que puedo hacer ahí es transformarla a la de la circunferencia. Bien, pero, o sea, si acá tuviera el mismo número. Bien, pero fíjense que usando esta estrategia de elevar al cuadrado y sumar, bien, puedo llegar a la cartesiana, ya sea de una elipse o de una circunferencia, y demostrar que esta parametrización se corresponde con una cónica. ¿De acuerdo? Felicidad absoluta. Así que ahí tenemos, y hasta demostrado, que esa es la parametrización de nuestra circunferencia orientada. Bien, y para terminar y dejarlos ir, ya sé que me pasé un minuto de su vida, tenemos un problema más. ¿Qué es? Que todo lo que hicimos hasta ahora, más allá que estudiamos la dinámica de la partícula, de cómo cambia en el tiempo, ahora ya sabemos que gira y todo lo que sea la cinética de esa partícula, si queremos analizar, porque nuestra idea era que ese Orbitrap nos diferencie partículas pesadas de partículas livianas, ¿no? Y dijimos que eso lo diferenciábamos porque una iba más rápido que la otra, y en una se movía con mayor velocidad que la otra. Pero ustedes sabrán de física que la velocidad y la aceleración son propiedades vectoriales. O sea, yo no las puedo representar con un número, como estoy haciendo ahora. Yo ahora t es un número, x es un número, y es un número, son todas magnitudes escalares. ¿Bien? No tengo nada vectorial. Entonces, ¿cómo hago ahora para poder hallar velocidades y aceleraciones y eso de estas partículas que se mueven si no estoy trabajando con propiedades vectoriales? ¿Bien? Entonces ahí tenemos que cambiar algo más. Ya no nos alcanzan más paramétricas. ¿Bien? Tenemos que relacionar esto con magnitudes vectoriales. Y eso es lo que van a ver mañana con Marisa. De aquí van a surgir las funciones vectoriales. ¿Bien? Porque lo que necesitamos es que aparezca un vector en algún lado. Y que nos permita sacar vectores, como velocidades o aceleraciones, que nos permitan analizar la cinética de estas partículas mientras giran. Y les dejo un absoluto suspenso. Nulo, ya sé, absolutamente nulo. Bien, preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere prender el micrófono y desmayarse?
No, profe, Pum. ninguna pregunta.